Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Desde ahora le queremos anunciar que tenemos imágenes inéditas de cómo el régimen castrista ha tenido que acudir a la policía antimotines para reprimir a la oposición dentro de Cuba. Algo que hasta ahora no había sucedido. Tenemos las imágenes para ustedes en solamente unos segundos. Además, trataremos de hacer contacto con la isla, con Luis Enrique Ferrer, que va a estar aquí en el estudio, y José Daniel, que va a estar en la isla, para hablarnos de qué es lo que está sucediendo en las provincias orientales. Pero antes, desde ahora queremos anunciarle que vamos a iniciar una serie de segmentos muy especiales aquí en Prohibido Callarse. El cubano siempre se ha dado a conocer por ser un ser humano ingenioso. Lo ha hecho en la música, lo ha hecho en las artes, se lo ha hecho en infinidad de cosas, pero nunca como antes el cubano se lo ha tenido que ingeniar para poder sobrevivir. Y nosotros aquí en Prohibido Callarse queremos plasmar todas esas ocurrencias, todos esos inventos que el cubano ha tenido que hacer a través de los últimos 50 años para poder sobrevivir. Desde el picadillo con cáscara de plátano hasta la pizza con cosas que uno no quisiera comerse. Vamos a estar básicamente dándole a conocer a ustedes todos esos inventos. Desde ahora queremos invitarlos a que nos ayuden a recordar todas esas cosas que a través de los años usted vio que se inventaron en Cuba y quisiera compartirla con nosotros y con nuestros televidentes. Pero básicamente un botón basta de muestra. Vamos a compartir con ustedes el siguiente reportaje que habla de la inventiva del cubano para sobrevivir. Parecería una ciudad parada en el tiempo 40 años. Pero no, es la realidad automovilística cubana a comienzos del siglo XXI. Usted puede ver circular constantemente a su alrededor verdaderas reliquias de los años 30 o 50. Pero puede ver circular además estos improvisados bici o moto automóviles, construidos gracias al ingenio o a la necesidad de sus creadores. Jesús Lafayette es chofer de profesión, pero la necesidad en Cuba lo ha hecho practicar el multioficio. Hago muchas cosas, yo lo mismo arreglo un televisor, que un video, que hago una moto, que voy al cosmos, yo hago cualquier cosa. Jesús mezcló un carburador en desuso, el frente de una bicicleta, un par de gomas de bicicleta y un viejo motor estacionario de una chapeadora, y creó este artefacto. Ahora Jesús puede salir con su familia a resolver sus necesidades en este su invento automovilístico, exponiéndose, claro está, a las posibles multas impuestas por las autoridades de la isla, las que prohíben la construcción o circulación de vehículos motorizados construidos por particulares. Y como Jesús manifiesta, vale la pena enfrentar el reto. Y si de retos se trata, Jesús tuvo que enfrentar un segundo reto: que su singular vehículo fuera, además, económico. Bueno, hace como 30 kilómetros por 28 kilómetros por litro más o menos. O sea, unas 70 millas por galón. Algo verdaderamente ahorrativo. Tanto ahorrativo lo tengo yo, que le tengo metido alambre al carburador y 20 inventos que hace el cubano. De esta forma, los cubanos tienen que cuidar y reparar sus reliquias arquitectónicas. O como Jesús, usar el ingenio en función de la necesidad. Se han hecho cosas que son de respetar. Y aquí, pues bueno, esta es una de ellas. Bien, pues esto es lo que vamos a empezar a compartir con ustedes de ahora en adelante. Desde ahora les invito pues a compartir con nosotros a través de la página que hemos diseñado especialmente para este efecto. Ya la vamos a poner en pantalla ahora mismo. Pero además de eso, vamos a recordar ya con ustedes algunas de las imágenes. Mire, esta es la computadora cubana. Para los que no conocen, la computadora cubana es un televisor con una máquina de escribir. ¿Y qué es lo que tiene en la mano el señor? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Una plancha, Dios mío. Esta es la computadora cubana, pero no es lo único que se ha inventado en Cuba en los últimos años. Miren esto. Esto es el verdadero método de transporte del siglo XXI. Esto es básicamente transporte verde, ¿no? Aunque en algunas ocasiones es carmelita también. Pero no es lo único que ustedes van a ver aquí en nuestro... Este es básicamente el aire acondicionado. Un auto con aire acondicionado
cubano. Esto no se ve en ninguna otra parte que no sea en Cuba. Estas son algunas de las cosas. Pero además de eso, vamos a estar hablando de la Claria. ¿Cómo es? Claria. Si usted creía que las clarias eran pequeñitas, esta es la Claria cubana. Esto está en el río Almendares en estos momentos, que es increíble. Y ahí no se puede nadar. Y estas son las clarias que se han pescado últimamente en el río Almendares. Pero esto vamos a empezar a compartir con ustedes dentro de poco. Pero pasando a otro tema, en solamente unos segundos vamos a hacer contacto con Cuba, con José Daniel Ferrer. Y vamos a tener aquí en el estudio a Luis Enrique. Hay video, como les decía hace solamente unos minutos, inédito del régimen cubano teniendo que utilizar tropas especiales para lidiar con la oposición. Vamos a ver esas imágenes y vamos a hablar con ellos cuando regresemos aquí en Prohibido Callarse. Mi nombre es Román Barrientos Saya, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de la célula 28 de agosto, aquí en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Hoy fui víctima de uno de los ataques vandálicos que hace la dictadura de los Castro. Nos lanzaron la brigada en Timotín, aquí estando en La Ceiba, en casa de Víctor Campa. Me apuntaron con un arma al pecho, me tiraron al piso. Cuando caí en el piso me apuntaron con un fusil de asalto a la cabeza para poderme esposar. Esto es lo que quiero denunciar al mundo para que sepan lo que la dictadura de los Castro hace con los opositores pacíficos. Ok, muy buenas, gracias por seguir con nosotros. Tal y como lo habíamos anunciado, está con nosotros Luis Enrique Ferrer de UNPACO y directamente desde Cuba, José Daniel Ferrer, el alma de esta organización que está no solamente desarrollando actividades de desobediencia civil en la zona oriental, sino a través de todo el país. Gracias, Luis Enrique, por acompañarnos. Gracias a José Daniel, que está en estos momentos en Cuba. José Daniel, vamos a empezar por ti. Estas imágenes son inéditas. Me contaba Luis Enrique antes de empezar el programa que no es la primera vez que sucede, pero es la primera vez que se logra captar en cámara, pues estas fuerzas antimotines con armas largas hacer estos actos represivos en la zona oriental. Cuéntanos cuán común es esto, y qué es la lectura que ustedes están haciendo del despliegue de estas fuerzas en territorio oriental. Sí, mira, gracias por invitarme al programa, Roberto. Un fuerte abrazo para ti y saludos a la teleaudiencia. Estos hechos se vienen repitiendo ya de manera alarmante. Han ocurrido en Santiago de Cuba, en Palmarito de Cauto y en Palma Soriano. Y ocurren precisamente porque el régimen está teniendo al incremento de nuestra fila, al creciente número de personas que se van uniendo a la Unión Patriótica de Cuba, y también al creciente descontento de la población que termina demostrándonos simpatías públicas hacia nuestra lucha. En Santiago de Cuba recientemente estas tropas tuvieron que salir derrotadas porque no pudieron lograr su objetivo. En Palmarito de Cauto, luego de asaltar una vivienda donde había más de 30 activistas nuestros, también salieron derrotados por los vecinos que se interpusieron entre ellos y los nuestros, y con todo su armamento de combate tuvieron que montarse en un vehículo e irse. Esta vez en Palma Soriano, el domingo, se frustra un intento de acto de repudio violento contra activistas de la UNPACO en el reparto de La Ceiba, porque las personas que la policía política trajo terminaron yéndose molestos y diciéndoles que ellos no se iban a prestar para ese tipo de acciones contra personas pacíficas que querían el bienestar del pueblo, que no se metían con ellos. Y sorprenden a los nuestros el martes pasado en la mañana, cuando todavía el barrio dormía, con estas fuerzas especiales derriban puertas y se llevan a más de 20 activistas detenidos. Ellos temían que, a pesar de toda la demostración de fuerza, si los nuestros eran avisados o se organizaban, les fuese aún más difícil no lograr su objetivo de atemorizar a los vecinos y llevárselos a ellos presos. Es una cuestión de crecimiento del descontento, de fortalecimiento de nuestra fila y del accionar de nuestros activistas. Por eso es que están usando estas fuerzas especiales como si estuviesen en plena guerra. Y son, como decía anteriormente, son imágenes inéditas. Esto nunca se había captado, ¿no es así, Luis Enrique? Así mismo es.
¿Qué pasa? Que en las ocasiones anteriores ellos habían quitado los teléfonos celulares, las cámaras y cualquier otro objeto que pudiera servir para filmar, para tomar una fotografía. En esta ocasión fracasaron con eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque decía tu hermano que lo hacen porque ven que cada día hay más aumento de la oposición, porque hay más solidaridad del pueblo con ustedes. Pero esto en el pasado también ha habido movimiento de desobediencia civil, también ha habido solidaridad, pero no había esto. Sí, bueno, esto tiene que ver con varios factores. El principal se llama miedo de parte del régimen. El régimen sabe el descontento enorme que tiene la población cubana, y principalmente allí en el oriente de Cuba, a raíz de los huracanes que han pasado, la destrucción que hay, la falta de atención por parte del régimen a la población que está totalmente desamparada. Incluso lo que hacen es negocio con la población, le venden los materiales a gente que no tiene ni con qué pagarlo, y lo que lo hipotecan, le meten una deuda de por vida para poder pagar un techo de malas condiciones para un pequeño hogar semi-destruido, ¿no? ¿Qué pasa? El miedo que tiene el régimen es al activismo de la gente nuestra, de la UNPACU, de las damas de blanco, no solamente en el oriente, también en el resto del país, pero principalmente allí en el oriente, que está bien concentrado el activismo nuestro en lo que es la ciudad de Santiago de Cuba, en Palma Soriano, Palmarito de Cauto, Mella, Contramaestre, que tiene mucha simpatía, ese papel que está jugando nuestra organización tiene mucha simpatía de la población, y de esa población que está inconforme, cansada, agotada del discurso vano, soso del régimen. Por eso ellos emplean esto como última opción. No tienen discurso ideológico, ya no tienen cómo convencer, cómo comprar a la población, y entonces emplean el terror, como lo vemos, con un ejército armado, con cascos, chalecos antibalas, armas largas, es decir, van preparados para una guerra contra opositores pacíficos y un pueblo desarmado. José Daniel, ¿por qué es que ustedes los detienen y después los dejan salir? O sea, los detienen por hora y vuelven, y ellos saben que ustedes van a reincidir en la protesta, que ustedes van a continuar haciendo lo que están haciendo, pero ¿por qué pasan el trabajo de la detención y volverlo a soltar? Detención y volverlo a soltar. ¿Por qué? A este punto hemos llegado gracias al sacrificio, al esfuerzo de miles de activistas a través de los años pasados, ¿no? En la medida que el activismo se ha venido consolidando, ha venido creciendo por toda la isla a favor de la democratización, y a medida también que las presiones internacionales han ido en aumento, léase Norteamérica, otras naciones del continente americano, Unión Europea, el régimen, que está en una situación bastante crítica y que busca a toda costa capital extranjero, inversiones extranjeras, relaciones con el mundo libre, con Occidente, sabe que le resulta muy costoso operar al estilo 2003, llevando a 75, a 500, a 1000 activistas a prisión por largos años. Y entonces han venido con esta modalidad de represiva que consiste en golpear fuertemente, dejando serios daños físicos, secuelas a nuestros activistas, con palos, con otros objetos contundentes, tonfa, hasta con armas blancas, o detenerlos durante unas pocas horas o 2 o 3 días. Pero esto no quita también que sigan condenando. La UNPACU tiene cerca de 40 presos políticos en este momento. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional tiene una cifra de cerca de 90 presos políticos en su lista, y se sabe de otras personas que no están contabilizadas porque son personas que en un momento dado critican, opinan en contra del régimen en cualquier lugar rural o en una zona aislada, y terminan presos por la llamada peligrosidad social, y tardan a veces años para ser contabilizados como presos políticos, y lo son. Es decir, no han terminado con la modalidad de prisión por largo tiempo, por varios años, pero sobre todo se concentran en cortas detenciones y en mucha violencia. Bueno, decía José Daniel hace solamente unos segundos que no solamente se limitan a la intimidación o al arresto, en muchas ocasiones son agredidos y son brutalmente golpeados, y en algunas ocasiones pues son atacados hasta con armas blancas, como él decía. Cuando regresemos de esta pausa comercial, tenemos un video de un activista que fue agredido con un machete y muestra signos en su carne de esta agresión. Vamos a regresar en solamente unos segundos con Luis Enrique Ferrer, que está aquí en nuestros estudios, y José Daniel, su hermano, dirigente de la UNPACU en Cuba. Regresamos. Hernández Guerrero, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. En la mañana de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, recibí una agresión por parte de la presidenta del comité OCDR de esta zona, de este barrio, que me vino arriba con un machete, tratando de matarme. Y tengo de testigo, por ejemplo, aquí algunos hermanos del barrio, como es Iliana, la dama de blanco,
También estaban los dos compañeros o hermanos de la compañía eléctrica que estaban viendo lo del contador, que por ese motivo es que yo abro la puerta y en ese momento ella viene para arriba de mí, pero yo pienso que es un palo. Y cuando yo tranco con la mano resulta que era un machete y empezó a derramar la sangre, y como tengo la hemoglobina tan alta, fue una cantidad de sangre enorme. Entonces yo rápido me llevaron al cuerpo de guardia, al Lupo, y me atendieron, me cogieron alrededor de 4 o 5 puntos. Gracias a Dios que no me cogió el tendón ni el hueso. La presidenta del CDR se llama Aide Steven Despaine. ¿Te tiró el machetazo a la cabeza? Ella me lanzó a la cabeza y yo cuando levantó el brazo, lo tranqué con el brazo. Qué cosa, ¿eh? Y esto no es lo único que está pasando, ¿eh, Luis No, Enrique? no, ya con armas blancas han sido agredidos varios activistas. El caso más que podemos destacar que fue bastante grave fue el de Goar Cruz Zamora en Santiago de Cuba, que lo agredieron con un machete al cuello, le lanzaron el machetazo, cortarle el cuello, él metió el brazo y le cogió el brazo y el hombro y le cortó grandemente una herida bien profunda, le cogieron muchos puntos y pasó unos cuantos días en recuperación. ¿Qué pasa? Hay que destacar algo. Esto lo hacen personas civiles y luego el régimen o los tribunales, la policía, nadie actúa. Sin embargo, un opositor es agredido por la policía, luego lo acusan de desacato, de atentado, de desobediencia, como que agredió a la policía y lo llevan a prisión siendo falso. Es decir, estas personas, como los presidentes CDR, del Poder Popular, chivatos en el barrio, como lo conocemos todos los cubanos, agreden a los opositores pacíficos y nadie acciona, no hay justicia, no hay ley. O sea, Daniel, ustedes son alternativos, o sea, ¿hacia dónde va esto? ¿Cuál es el objetivo de la UNPACO? Y ustedes son alternativos. Ajá. Adelante. Primero permíteme un breve comentario. Mira, esta persona, presidenta del CDR, es nueva en el CDR. La anterior tuvieron que quitarla porque el régimen considera de que no era combativa en contra de la oposición pacífica. Y tenemos otros casos en esta región de dirigentes de los CDR que han renunciado a sus cargos porque dicen que no se van a prestar para la represión. Ahí es donde está la respuesta a lo que me pregunta. Vamos siendo alternativas no solamente para el cubano sufrido, cansado del régimen, sino también para personas que han venido sirviendo al régimen hasta hace poco y ya están viendo en nosotros, es decir, a las personas que en verdad defendemos sus intereses y los derechos de todos los cubanos. Tenemos incluso otra anécdota reciente, un mayor de la policía en la tercera unidad de Santiago de Cuba, y esto se va repitiendo cada vez más a menudo, que fue golpeado por tres efectivos de las tropas especiales porque criticó la violencia contra mujeres de la UNPACO en Santiago de Cuba que habían resultado lesionados. Es decir, se está entrando en crisis hasta en la propia fila del sistema. En las universidades en Santiago de Cuba tenemos un número de estudiantes que cada vez demuestran mayor inclinación a trabajar con nosotros a favor de la democratización del país. ¿Y eso por qué? Porque llegamos allí con nuestros materiales audiovisuales y para beneficio nuestro el régimen intentó hacernos propaganda negativa dentro de las universidades y lo que nos atrajeron mayores simpatías porque ya nadie le cree. Una de las cosas que uno se pregunta, Luis Enrique, es ¿en qué etapa estamos? O sea, en la etapa final del régimen. Y es el momento que esto de cierta forma es un llamado a la solidaridad de todos los cubanos y las personas de buena voluntad que hay por el mundo regada, de prestarle más atención a lo que ocurre en Cuba y al espacio, el camino que están abriendo, que están trazando nuestra gente, que están luchando y arriesgándolo todo, como vemos, contra las armas largas, contra tropas especiales, contra el terrorismo del Estado cubano, pero no se doblegan, siguen abriendo camino y son más cada día. Por lo tanto, es el momento de la solidaridad en el exterior y de que ellos sigan redoblando los esfuerzos dentro de la isla. Simplemente el régimen cada día tiene más miedo y si nosotros, lo que queremos ver es una Cuba libre, no somos capaces de aprovechar este momento y entre todos lograr el cambio que necesitamos, estamos perdidos. O sea, Daniela, ya para despedirnos, estás haciendo una gira por toda la isla. ¿Cuál es el objetivo y dónde estás en estos momentos y hacia dónde te diriges? Si lo puedes decir. Adelante. Sí, cómo no, cómo no. Estuve en Matanzas, estuvimos en la reunión nacional de la Unión Patriótica de Cuba en casa de nuestro coordinador general Félix Navarro. Hoy estuvimos reunidos los miembros de ALDECU, también un breve encuentro de dirigentes de la Unión Patriótica de Cuba en el centro y occidente. Estuvimos con nuestro portavoz Guillermo Fariña, que recién regresó del exterior. Hemos estado en el campo también y además de los encuentros y reuniones con dirigentes de nuestra organización y con activistas y amigos de otras organizaciones prodemocráticas, hemos hablado con muchas personas de a pie, cuentapropistas, personas del campo y en todo vemos un
una misma intención, quieren que Cuba cambie y van perdiendo su temor y van ofreciendo sus modestos esfuerzos, ¿no?, a favor también de la causa que defendemos todos. Qué bien, para ti un abrazo. ¿Tú debes decir algo más, Luis Enrique? Rápidamente, no solamente esta campaña brutal de represión dentro de la isla, hay una campaña fraguada por parte del régimen y todos sus agentes infiltrados dentro y fuera en contra de la Unión Patriótica de Cuba, las Damas de Blanco y de toda organización seria que realmente lucha por la libertad de Cuba, y a ellos les preocupa sobremanera. La campaña están, como aquí mismo en este programa ya compartimos, Ernesto Vera Rodríguez y muchas otras personas que se dedican no a luchar por la libertad de Cuba y atacar el régimen que oprime a ese pueblo, sino a luchar contra la Unión Patriótica de Cuba y todo el que le está preocupando al régimen en estos momentos. Hay campañas de todo tipo porque el régimen, repito, tiene mucho miedo y saben que si no activan a toda su gente, los infiltrados, los que supuestamente son opositores y trabajan para ello, a todo el mundo, en función de mantenerlos en el poder se le va de las manos. Enrique, muchísimas gracias. Este es un tema que vamos a abordar la semana que viene. José Daniel, desde acá un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias por la labor que están haciendo. Vamos a cambiar de tema cuando regresemos. No mueva el día, regresamos aquí en Prohibido Callarse. Muchas gracias. Gracias. Ok, cambiamos de tema. Tal como lo habíamos dicho, tenemos a nuestro compañero Frank Alvarado, que ha preparado este reportaje sobre la posibilidad que en el puerto de Miami se construya un estadio de balompié. Vamos a verlo. Adelante, Frank. El grupo de David Beckham, que tiene una opción para una franquicia de Major League Soccer, está interesado en parte de un terreno que tenemos en la esquina suroeste del puerto de Miami. Hay dos cosas que ellos tienen que hacer. Primero, ellos tienen que el costo completo de la construcción del estadio, y también por el terreno tiene que pagar ciertas rentas por el uso de ese terreno. Así que no va a ser gratis. Para el privilegio de coger esos 9 acres en ese local, sí, es terreno público, entonces se tiene que pagar. Sin duda deseamos tener David Beckham, el grupo de él, Major League Soccer, aquí en Miami. Pero algunos comisionados dicen que no están dispuestos a apoyar esta idea. Yo tengo unas dudas muy grandes de si el lugar debe ser el puerto de Miami. Se gastó mucho dinero en hacer el túnel para quitar tráfico de la entrada al puerto. Se está dragando el puerto para recibir los megabarcos de carga. Más líneas de crucero quieren venir al puerto Miami. Yo creo que nosotros no debemos de limitar nuestra capacidad de crecer dentro del puerto. Yo espero que el alcalde logre buscar un espacio que sea ideal para un estadio de soccer, pero creo que hay que proteger todo el espacio del puerto para desarrollos que vayan directamente relacionados con el puerto. En términos genéricos, la idea de usar parte del puerto marítimo para un estadio deportivo no suena como la cosa más idónea, porque no creo que tiene la habilidad de atraer un número de personas, 15, 20 mil, no sé cuántos están esperando que sea el estadio. Como el puerto marítimo tiene muchas medidas de seguridad y además se ha gastado mucho dinero para dragar el área alrededor del puerto. Aunque el puerto de Miami es el sitio preferido, la idea es preliminaria y también el grupo de Beckham están mirando a 30 sitios más para el estadio de fútbol. Yo soy Francisco Alvarado, reportando para Prohibido Callarse, CNN Latino Miami. Bien, si a usted le interesa el tema, mañana vamos a presentar aquí de forma exclusiva una encuesta que Armando Ibarra ha hecho y vamos a discutirla con nuestros invitados. Va a estar con nosotros pues Nelson Díaz del Partido Republicano, va a estar Anet Tadeo del Partido Demócrata y vamos a estar analizando si esto puede llegar a alguna parte o no. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y que Dios nos acompañe. María Julia, nos fuimos. Buenas noches.